Bienvenido a este video. Estaremos viendo las partes de una cámara, en este caso una reflex DSLR, el cual es una de las más comunes o más usadas a nivel profesional. No olvidemos que lo que vamos a expresar acá, lo que vamos a ver las diferentes partes, la mayoría de las empresas encargadas de la fabricación de las cámaras son similares. Significa que mantienen las mismas características con ciertas variaciones muy sutiles, pero en el fondo siguen teniendo dichas funcionalidades, e incluso las mismas cámaras digitales pequeñas siguen teniendo los mismos componentes, solamente distribuidos de otra forma o de manera interna digital, pero sí disponen de la mayoría de estas opciones. Así que vamos a ver una genérica. Por ejemplo, acá, si vemos desde la parte superior, tendríamos acá, en primera instancia, en la parte superior, un anillo de enfoque manual. Algunas veces, cuando ya hemos establecido lo que sería la apertura, o sea, el manejo del diafragma, mediante este elemento podríamos adelantarlo o atrasarlo todo para la profundidad de campo. Entonces yo lo muevo esto, voy a tener más profundidad de campo. En este caso, si lo hemos programado una sola profundidad de campo, va a mantener la misma, pero vamos a moverlo hacia adelante o hacia atrás dicha capacidad de profundidad de campo, o sea, el diafragma. Prácticamente el diafragma ya estaría establecido, solamente lo moveríamos el mismo ancho de profundidad de campo. Luego tendríamos el anillo del zoom. Esto es para acercarnos o alejarnos también en base a lo que ya hemos programado del diafragma. Luego tendríamos acá un interruptor de estabilizador de la imagen. En algunos casos, en algunas cámaras tienen esto para el movimiento, para establecer que no se mueva bruscamente y esas cosas. También tendríamos un botón de bloqueo. Esto, cuando ponemos el objetivo dentro del cuerpo de la cámara, generalmente hace un pequeño clip. Cuando suena, lo enroscamos suavemente. Otros son a la izquierda, otros a la derecha, pero la cuestión es que cuando entra, suena, entonces esto lo bloquea. Este botón permite que no se salga el objetivo del cuerpo de la cámara. Si yo lo quiero quitar, aprieto el botón y recién lo muevo el objetivo para sacarlo respectivamente. Luego, muchas de las cámaras tienen un flash integrado, no es muy potente, pero en circunstancias cercanas sí puede ser útil, pero es un poquito difícil manipular su capacidad. Entonces yo puedo activarlo. Muchas veces tiene aquí un botón para abrirlo a la fuerza, o también cuando programamos que va a salir con flash, entonces esto se abre automáticamente. Luego en la parte de acá tendríamos la zapata para el flash ya profesional, no es cualquiera. Generalmente maneja un estándar del ancho, porque probablemente de otra marca podríamos utilizar también su flash, así que no hay problema. El ancho y el alto son muy similares. Si vemos estos puntitos de acá, son generalmente donde hace contacto el flash, para que lo entienda el cuerpo de la cámara. Luego en la parte derecha tendríamos acá este botón. La mayoría de las cámaras profesionales o reflex como estas la tienen acá por la comodidad que disponemos del dedo. Entonces este sería el disparador para sacar la fotografía. Luego tenemos un dial principal. Muchas veces esto nos permite manejar a la parte del obturador o la velocidad de obturación. O sea, con ella podríamos variar parámetros de la cámara como la apertura o el tiempo de exposición. En algunos de los casos, cuando estamos manejando el menú dentro de la pantalla, entonces en la pantalla nosotros a veces lo utilizamos esto para navegar por las opciones que nos da en el menú de la pantalla. Luego algunas cámaras tienen aquí, otras tienen abajo también esto del manejo del ISO. Entonces con esto yo podría ir cambiando los parámetros del ISO, reducirlo o ir aumentando. Entonces esto me va a dar la oportunidad del mismo. Luego tendríamos acá el dial de modo. La mayoría de este tipo de cámaras reflex las tenemos acá de esta manera, ya sea a Canon, Nikon o otras marcas, son muy similares estos. Entonces nosotros vamos moviendo y aquí hay una pequeña línea blanca, indica que ahí es donde va a predominar
una de las opciones que tendríamos acá. Vamos girando esto y el que se queda a nivel de la línea es el que va a tener en ese momento el protagonismo. Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos aprendiendo a utilizar la cámara, lo ponemos en manual. Entonces, dependiendo de la marca, muchos tienen la M de manual o tienen un color en particular, algo que me indica que voy a tomar la fotografía en manual. Entonces, eso significa que voy a manejar independientemente, no voy a dejar que la cámara lo haga, sino yo voy a utilizar y poner los parámetros del diafragma, del obturador y del ISO. Entonces, esos 3 puntos del triángulo, que lo llamamos ese famoso triángulo de exposición. Entonces, nosotros lo ponemos en manual. Muchas de estas cosas de acá son las variantes de acá del dial de modo, son las variantes del triángulo de exposición. Uno predomina, por ejemplo, que solamente voy a cambiar nada más que parámetros del diafragma, otro solo del obturador, otro solamente del ISO y así sucesivamente. Entonces, cada uno tiene diferentes parámetros. O sea, si yo solamente quiero manejar nada más que el diafragma, entonces va a compensar la luz, el obturador y el ISO, pero eso lo va a hacer la cámara automáticamente. Por eso estas muy rara vez las manejamos estos. Casi nunca, al menos cuando estamos aprendiendo, nunca las manejamos porque nos va a confundir. Entonces, generalmente sería eso. Hay otras de las cosas también para filmar. Si la cámara tiene esa funcionalidad, va a aparecer aquí una especie de para una especie de cámara filmadora, un símbolo de cámara filmadora. Esa la podemos utilizar para filmar. Entonces, con el disparador a veces lo hacemos, o hay un elemento acá a veces como este, cambio de visualización o algo así, que nos permite filmar. Entonces, o también el disparador puede permitirnos filmar dependiendo de la marca de la cámara fotográfica. Entonces, eso tenemos que tomar acá. Hay otras opciones aquí abajo también del manejo de la luz o algún efecto que podríamos utilizar. Eso lo hacemos en el dial de modo. Luego, esto es del botón de focus. Acá algunas cámaras lo tienen y otros no, aunque si vemos acá, esto lo utilizamos principalmente para el zoom. Nos acercamos o nos alejamos si lo hacemos desde acá de manera que sea mucho más manejable, o a veces utilizamos este anillo del zoom. Hay una opción que las cámaras disponen y me indica que si yo lo voy a hacer manual, entonces es como si deshabilitaría estos botones, porque va a entrar en conflicto. Si yo lo habilito para manejar a través de estos botones, generalmente acá lo podemos manipular con el menú, y le digo, muy bien, el zoom va a ser automático o lo voy a manejar desde acá. Entonces yo aumento desde acá el zoom. Ya no tendría que tocar aquí porque va a haber una contradicción con el otro y podemos forzar el anillo del zoom y lo podemos arruinar. Entonces que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces si vamos a utilizar manual o automático en cuanto al enfoque. Muy bien. Luego acá hemos dicho que algunas cámaras tienen su ISO aquí en este lugar. Este es el cambio de visualización, a veces es para filmar, a veces solamente fotografía, cosas así. Luego tendríamos el visor. Estos dos son como visores porque en pantalla puedo, generalmente en la mayoría de las marcas, ver lo que estaría viendo la salida de acá. Prácticamente donde ingresa la luz de la parte de acá del objetivo. Entonces, todo lo que va a ver el objetivo, todo lo que estaría enfocado, desenfocado, todo eso me va a mostrar acá. A veces ponemos directamente el ojo aquí, o si no, en la pantalla también va a aparecer. A veces lo activamos o lo desactivamos. Para no gastar batería, generalmente lo desactivamos y vemos acá en el visor el encuadre de la fotografía. Muy bien. O también lo podemos poner en pantalla y no hay problema. A veces cuando sacamos fotografía, inmediatamente hay una previsualización acá y lo que se ha guardado de la última fotografía. Muy bien. Luego acá tendríamos la apertura o exposición.
Entonces desde acá manejaríamos el diafragma, lo que generalmente estaría acá en la parte de la cámara de adelante. Lo manejamos desde acá, o sea, la apertura a veces y la exposición. Muy bien, entonces la mayoría de las veces está aquí la apertura y exposición de la cámara. También tendríamos acá un control rápido. A veces algunas cámaras no lo tienen esto. También para manejar Wi-Fi, algunas cámaras tampoco no lo tienen. Para el manejo de balance de blancos, esto varía mucho de marca a marca, pero generalmente es para navegar también acá en la parte superior, inferior, izquierda y derecha y adelante para confirmar o ingresar al menú. Y claro que tienen otras funcionalidades más aparte de las que me permiten navegar dentro de la pantalla del menú. También tiene, por ejemplo, acá el autofocus, acá, y tendría otro del balance de blancos y así. Mucho más abajo tendríamos el previsualizador. Hago clic. A veces cuando saco fotografías, no me aparece acá después de sacar la fotografía. Eso es para no gastar batería. No, en la pantalla no me aparece. Aprieto esto y me va a empezar a aparecer las últimas fotografías que he tomado. Y puedo ir navegando una por una hasta encontrar la que necesito. Y desde acá mismo ya puedo eliminar esa fotografía si no estoy conforme con tal. Muy bien, entonces esta sería la de la parte de adelante y de la parte superior que hemos visto, y esto sería de la parte de atrás. Los diferentes modelos manejan lo mismo que acabamos de ver, solamente con una distribución relativamente diferente. O sea, por ejemplo, acá el disparador puede estar un poco más a la izquierda, más a la derecha. Este dial puede ser hacia arriba o un poquitito más inclinado. El botón de ISO puede venir acá o puede venir a veces acá. O esto de los diferentes símbolos, pueden utilizar otros símbolos, pero seguimos teniendo el dial de modo. Acá, por ejemplo, para encender la cámara, a veces apretamos un solo botón o a veces movemos hacia adelante para encender y hacia atrás para apagar la cámara. Acá, por ejemplo, tendríamos para este sujetador de la cinta de la correa y algunos elementos. Este sí maneja un estándar, algunos vienen con flash integrado, otros no. Y por ejemplo, este botón de focus, algunos lo tienen o otros lo manejan de esta manera con un zoom. Entonces la pantalla, algunos se pueden sacar la pantalla de acá, como vemos aquí tiene una bisagra, se mueve a la izquierda, e incluso hay doble pantallas en algún caso, adelante y atrás para moverlo, o una sola pantalla y este gira, e incluso me da la oportunidad de un giro totalmente, aparte de un giro hacia la izquierda. Entonces una vuelta totalmente tipo para sacar fotografías o filmar tipo selfie. Entonces a veces esta bisagra no solamente se mueve a la izquierda, sino también gira. Entonces hacia arriba, hacia abajo y todo eso. Es muy versátil las últimas cámaras. Por ejemplo, acá tendríamos un botón de menú y aquí de información. Entonces a veces accedo al menú desde aquí o a veces apretando la parte central de acá de este modo de navegación que tendríamos. Como vemos, las marcas un poquito difiere. Por ejemplo, este de previsualizador a veces está aquí o un poquito a la derecha, y algunos no lo tienen aquí para borrar, sino directamente desde la pantalla. Pero como observamos, siempre van a mantener las mismas cosas, solamente que distribuido un poquito diferente. Internamente, si quisiéramos ver, tiene un montón de circuitos y elementos. Principalmente lo que manejaríamos acá son los tres elementos del triángulo de exposición, el diafragma en el cual se encuentra acá en la parte del objetivo. Este diafragma, la apertura del diafragma que manejamos es para la profundidad de campo. Entonces acá tendríamos el obturador, aquí justo para ingresar la luz en sus dos estados, solamente abierto y cerrado, pero la duración es la que manipulamos, en cuánto tiempo va a tardar en abrirse y luego cerrarse el obturador. Y luego el sensor o ISO estaría acá, una especie de verde, una especie de elemento verde, un cuadrado. Las diferentes marcas manejan tamaños diferentes, pero la función siempre es la misma, de capturar la luz. Entonces
internamente manejaríamos el sensor. En las cámaras reflex, por ejemplo, ingresa la luz y hay un juego de espejos internamente para que en el visor podamos ver de manera correcta la imagen, y luego cuando saca fotografía se levanta o se abre lo que sería el obturador. Entonces el pentaprisma es el que acabamos de indicar, el que tendría ese juego de espejos. Y su circuito acá, estos circuitos diferentes para poder manipular el sensor y todo lo demás, mientras las cámaras actualmente digitales que tienen funciones profesionales manejan todos los elementos que acabamos de mencionar, tanto de afuera como de adentro, pero en su pantalla puede ser. Y por ejemplo, si yo quiero manipular algunos en sus objetivos que no están integrados, sino son aparte, eso también lo ponen en las cámaras digitales y también son manipulables totalmente. Claro que esto de los circuitos están dentro del cuerpo de la cámara profesional digital y tienen muchas más funcionalidades internas, pero todo lo que estamos viendo lo incorpora, entonces no va a haber mucho problema. Otro tipo de obturador pueden utilizar, no el tradicional. Otros sensores mucho más potentes para capturar mucho mejor la luz y regular todo eso. Entonces los elementos y componentes son los mismos, solamente que lo tratan de hacer mucho más comprimido, mucho más y más pequeños, e incluso los circuitos en las cámaras digitales. Si quisiéramos simplemente indicar si en un celular, por ejemplo, disponemos de todo ello, pues sí lo tenemos. Tenemos generalmente para sacar fotografías, si instalamos una aplicación profesional, la mayoría de las cámaras tienen su diafragma internamente, entonces tienen incluso ya preconfigurado para tratar de captar lo máximo posible, o sea, con la mayor cantidad de profundidad de campo. Luego ya en la postproducción recién difuminar lo que no queremos que se vea. Pero sí tiene un diafragma, también tiene un obturador y tiene un sensor. Entonces son tan pequeños los elementos que son casi imperceptibles y se manejan, o sea, las mismas funcionalidades, solamente diseñados de una forma muy comprimida. Por eso no son poderosas las cámaras de los celulares, porque el sensor no es muy grande, es bastante pequeño para ahorrar espacio en los celulares. Al menos la mayoría de los celulares tienen un flash, ya no tienen este pentaprisma, directamente son en la pantalla que se muestra aquí directamente, y no hay tampoco esto, entonces la previsualización se lo hace en su pantalla, pero sigue teniendo los componentes. Tiene el disparador, que sería digital, tiene para controlar internamente un ISO o lo que hemos indicado, el diafragma, el obturador y el ISO lo manejan todo de manera digital en su pantalla, pero sí está internamente todo ello.